los elementos mesiánicos son mucho más de clase popular, y por lo tanto podemos entender por qué muchos hindúes se resisten a los periodos. Ellos entienden la idea de Dios, propiedad, tierra, etcétera, etcétera. Por eso son dos niveles, un nivel más bien simbólico, imágenes, y luego otro nivel más teológico, más abstracto, etc. Quiero tomar la pregunta más difícil, que es la de Mario, sobre cuál sería la fecha alternativa. Yo tenía mucha curiosidad de venir a la charla de mi colega Scarlett O'Ferran, que dio la charla inaugural, porque ese era el título de su charla, ¿no? Cuando empezó la independencia. Los peruanos no la tenemos clara, no contamos nuestra historia como un proceso que empieza aquí y acaba ahí, sino un momento. Entonces, ¿cuál sería una narrativa alternativa? Me están poniendo en una situación que trato de evitar, porque yo no, digamos, tendría que ser la asesora en mi educación y si escribir historia, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí haría, siempre va a ser algo debatido, siempre tiene que ser debatido, pero yo pondría definitivamente, si no es 1811, 1814 como el comienzo. Pero ¿por qué razón les digo esto? Porque 1814, porque los propios actores de la época del comienzo de la independencia lo consideraron así. Si ustedes leen testimonios, por ejemplo, de campesinos que tratan de probar qué patriotas eran ellos, te dicen: nosotros defendimos la patria desde el año primero de la libertad, desde 1814. Incluso los oficiales que habían estado del otro lado se remitían a esa fecha como una fecha de un inicio, porque hubo una ruptura definitiva con España en esa época, en el Cusco y en todo el sur andino. Las zonas que se proclamaron independientes de España fueron Cusco, Arequipa, Ayacucho. Bueno, la influencia de la rebelión del Cusco llegó hasta La Paz, como les digo. O sea, fue toda una zona que se convirtió en zona, por el impulso de los rebeldes del Cusco, digamos, rechazó a las autoridades españolas, como les estaba contando. Entonces, esa sería la fecha más objetiva de conmemorar la independencia, el inicio, en 1914. Sería muy análogo a lo que hace México, que conmemora la rebelión de Hidalgo. Fue una rebelión tremendamente sangrienta y violenta y reprimida violentamente a la de Hidalgo. Pero lo que pasa es que México sí puede procesar la violencia, porque México ha tenido también una revolución violenta en 1910. Entonces México ha tenido una narrativa de sí mismo, donde la guerra es un factor que ha estado incorporado a su narrativa de manera más presente. En el Perú nosotros hemos negado las guerras civiles, porque nosotros solamente nos acordamos de la guerra con Chile. Y el Perú no lo define la guerra con Chile. O sea, la guerra con Chile, ¿por qué se recuerda tanto? Porque fue donde la élite perdió más que ninguna otra guerra. La guerra con Chile fue una guerra que afectó tremendamente, destruyó toda la infraestructura de producción de la costa, del azúcar, del guano, todo eso se cayó abajo con la guerra con Chile. Entonces es un golpe a la clase dominante más que a ninguna otra grupo. Por eso es que se ha convertido en una guerra definitoria de la identidad nacional, y se olvidan las guerras que fueron constantes, que fueron las guerras civiles. Por eso yo estoy haciendo un libro que se llama Las guerras por dentro, que agarra todas las coyunturas de guerras civiles para contrarrestar este énfasis abrumador que hay de la obsesión que hay en el Perú sobre la guerra externa. Es una manera de disfrazar los problemas internos que tenemos entre nosotros. No podemos seguir negando estos enfrentamientos civiles. Ahora, el problema es el siguiente: si tú vas a decir que 1814 es el comienzo de la independencia, ¿qué haces? ¿Cómo vas a contar esa violencia? Y yo les voy a decir que yo entiendo que es muy difícil hacer una historia. Todas las historias oficiales van a tener que ser cuestionadas. Entonces, si es que de algún momento el Perú cambia tanto, por ejemplo, si la capital del Perú fuera el Cusco, con toda seguridad estaríamos celebrando el bicentenario en 1814, con toda seguridad, sin ninguna duda, ¿no?
bueno, y es más, yo les digo, ustedes revisen las historias militares, los militares consideran en 1814 una época importantísima de su formación como ejército también, porque los ejércitos, como dice un analista para México, me he olvidado de su nombre ahorita se me recuerda. Él dice que el ejército, por ejemplo, en México no tenía un ejército para derrotar la insurgencia de Hidalgo. Los realistas, los virreyes, el virrey Callejas estaba completamente sin armas para derrotar la insurgencia. ¿Qué cosa es lo que hace? Se copia las formas de guerra de los indígenas y empieza a hacer guerrillas. Y ese ejército profesional no estaba preparado para combatir una rebelión interna, porque estaba preparado para solamente combatir invasiones externas de los piratas. Entonces esos militares mexicanos estaban preparados solo para una posible invasión inglesa, por el mar o para los piratas, pero el enemigo vino adentro, era Hidalgo. Entonces el ejército se constituyó como resultado de esa guerra. No es el ejército, digamos, el ejército es una consecuencia de una guerra. A veces no hay un ejército para luchar una guerra, surge a partir de una guerra, ¿no? Entonces, no es el ejército el que hace la guerra, sino es la guerra la que hace al ejército, decía este autor cuyo nombre no recuerdo. Entonces, como yo les decía, si en el Perú se recordara 1814 como el año del comienzo, también habría un problema, porque se estaría marginando a la rebelión de Huánuco, que fue en 1812, y a la revolución de Tacna, que fue en 1811. Entonces, la narrativa no la van a hacer, desgraciadamente, los maestros de colegio, los historiadores, sino la narrativa de un proceso del pasado va a depender de quién tiene el poder en el presente. Entonces, porque Lima tiene tanto poder, o porque Lima tiene el poder de escribir la historia hegemónica, por eso es que recordamos la independencia en Lima. Pero si la capital fuera el Cusco, celebraríamos en el Cusco. Entonces, por más que yo quiera cambiar esa narrativa desde el poder, no puedo hacer una nueva historia oficial a no ser que las circunstancias del presente cambien. Si es que las circunstancias del presente cambian, si es que el Perú deja de ser un país centralista y las regiones y la capital vivan en más armonía y con más equilibrio de poderes, entonces naturalmente la historia va a cambiar. Naturalmente San Martín no va a ser el centro. Naturalmente Lima se va a descentrar, la historia narrativa se va a descentrar. Entonces yo puedo tener una opinión, pero esa opinión como historiadora, nosotros los historiadores tenemos que estar labrando como hormiguitas esa nueva narrativa, ¿no? No podemos pretender que sea oficial mañana. No podemos pretender tampoco que sea oficial. El que sea oficial no va a depender, como les digo, de quién tiene el poder para contar la historia y para imponer la historia, ¿no? Entonces esa es un poco mi respuesta. La otra razón por la que es tan difícil rememorar estas rebeliones antes de la llegada de San Martín es porque, miren, ¿qué pasó con los individuos? Cuando Humacao y los hermanos Angulo lanzan su insurgencia en el Cusco y mueven sus guerrillas, apresan a una autoridad de la audiencia real en el Cusco, que se llamaba Manuel Pardo y Rivadeneira. Era un español de Galicia. Manuel Pardo y Rivadeneira era la autoridad, era el regente de la audiencia y un personaje pues importante, español, ahí que significaba la autoridad en ese momento. Y lo ponen en un calabozo al intendente y casi lo matan. En ese momento, Manuel Pardo y Rivadeneira tenía un niño de 8 años, un hijo. Este hijo se llamaba Felipe Pardo y Aliaga. ¿Ya lo conocen? Felipe Pardo y Aliaga. ¿No es cierto? El gran poeta. Felipe Pardo y Aliaga tuvo otro hijo que se llamaba Manuel Pardo y Lavalle, que fue presidente del Perú, que Carmen Maqueo ha hecho como 8 libros creo sobre él. Fue el primer presidente civil del Perú de 1871 al 76, 72 76, ¿no es cierto? Y lo mataron. Fundador. Manuel Pardo y Lavalle tuvo un hijo que se llamaba José Pardo y Barrera, que también fue presidente del Perú.
Entonces, había una genealogía. Este niño de 8 años, que era Felipe Pardo de Aliaga, cuando ahí leía, los indios invaden Cusco, los rebeldes invaden Cusco, él nunca escribió de este evento, él siempre lo calló. Un biógrafo importante de Felipe Pardo de Aliaga, que es un literato, Cornejo Polar, no el que enseña en Estados Unidos, sino el que está en el Perú, Marcos, escribió una biografía de Felipe Pardo y dice que Felipe Pardo de Aliaga nunca en ningún escrito mencionó este evento traumático de que a su padre casi lo matan los rebeldes de Cusco. Entonces, como les decía yo al comienzo, ¿no? ¿Por qué es tan difícil contar esta historia? Porque se convierte en la memoria de una guerra civil, en la memoria de cómo los que fueron atacados y los que estaban en el poder cuando esta rebelión del Cusco estalla, eran personas de una genealogía criolla que luego se convierte en presidentes del Perú, digamos, en ese ejemplo muy claro, ¿no es cierto? Entonces ellos son los que han contado la historia. Y ellos, si a mi papá lo apresan, y lo meten al calabozo y casi lo matan, pues yo estaría también con miedo de contar la historia, tendría miedo. Y entonces no estoy tratando de decir que hay malos y buenos en la historia, no quiero que me interprete como eso, pero sí les estoy tratando de dar como unas pautas de por qué el Perú se ha resistido a contar su historia tal como fue, como un proceso. Y cuando se ha incorporado las rebeliones, como en el caso de Túpac Amaru, cuando se ha incorporado estas rebeliones a la historia de la independencia, se lo ha hecho de una manera idealizada. ¿En qué momento entra Túpac Amaru al registro de la independencia? Cuando se dice que Túpac Amaru no quería matar a nadie, que se preocupaba por los enfermos, que no quería que haya violencia, toda una historia idílica, idealizada de la rebelión, ¿no? Esa es la manera, no solo como opera en el Perú, sino que la violencia en la historia, por lo general, es un tema muy difícil, que se sublima, se lo convierte en algo como que se justifica por un propósito y después no se habla de eso, pero yo pienso que es trabajo de los historiadores mencionar justamente los temas que la historia oficial no toca, ¿no? Ahora, el tema de que me preguntaba de los liberales de Lima, claro, aquí Lima está quedando más como lo peor, ¿no? Y hay muchas Limas, ¿no es cierto? Es cierto, en Lima hubo, esto lo ha analizado con bastante detalle el historiador Víctor Peralta en un libro sobre la independencia, y también habla Ascensión Martínez Rivas en el libro sobre los periódicos, la prensa en la época de la independencia, ¿no? Y es cierto, Lima tenía una corriente liberal en la época de Abascal, y justamente nuestra condición de ser el centro del poder español hizo que esta prensa liberal fuera eliminada muy rápidamente, tuvo una vida muy furtiva. El diario El Peruano, por ejemplo, que luego se convierte ese nombre en el diario oficial, el diario El Peruano liberal surgió en esta coyuntura, y muchos de los liberales que trabajaban por las libertades políticas, que trataban de divulgar las ideas de la Constitución de Cádiz y del gobierno representativo, eran extranjeros también, eran belgas, por ejemplo, me parece que García del Río, creo que era belga García del Río. Entonces, Gaspar Rico, algunos eran incluso españoles, ¿no? Entonces, había una prensa, de acuerdo a la interpretación ¿de acuerdo? ¿Sí? De acuerdo a la interpretación de Víctor Peralta, por un lado fue la represión de Abascal la que elimina a esta prensa liberal, pero también decía que no había una opinión, que entre ellos también estaban en desacuerdo, ¿no? Los liberales no eran un bloque que pudo hacerse fuerte, ¿no? Estaban en medio del territorio donde los españoles, digamos, el poder español era más fuerte y no permitía sino más que haya miradas alternativas, ¿no? Entonces, por eso es que hay que descentrar la historia. Bueno, claro, dentro de Lima también hay que descentrarla, ¿no? Pero
Son temas difíciles, pero a mí me parece bien importante para entender el presente, como decía Mario, ¿no? O sea que, porque estos temas tienen mucha vigencia hoy día, ¿no? Bueno, no sé si he respondido las preguntas. Hablé de más. Muchas gracias a nuestro ponente, digamos, por suerte.